Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Iniciamos nuestras transmisiones, como cada semana a partir de los miércoles nuestras enseñanzas para la iglesia. Los miércoles tenemos nuestra enseñanza para el Ministerio de Jóvenes, jueves nuestra reunión para la familia, el viernes enseñanza para matrimonios, sábado Instituto Bíblico, Mujeres de Fe y los domingos transmisión de nuestra reunión general. Recuerden que ya estamos de manera presencial y le damos gracias a Dios. Parece que las cosas van mejorando. Pronto tendremos más actividades ya de manera presencial, pero utilizamos todos los medios que tenemos para seguir predicando el Evangelio. Y bueno, sean bienvenidos jóvenes. Tenemos nuestra enseñanza. Estamos viendo la serie Con Dios o Sin Dios. Y estábamos ya entrando en el tema del joven dentro de la iglesia. Y bueno, pues en teoría debería de ser jóvenes dentro de la iglesia con Dios, ¿verdad? En la gran mayoría así lo es, gracias a Dios. En otra parte, pues también es una realidad que vemos. Jóvenes que están en la iglesia, pero que no son parte de ella. Asisten porque sus padres los llevan, por estar en paz con su familia y por muchas otras situaciones que pues nada tiene que ver con reconocer a Dios en sus vidas y haberle entregado su vida a Él. Pero aún los jóvenes creyentes, cristianos que están dentro de la iglesia pueden en algún momento desviar la vista, desviar el corazón y estarse apartando. Y aquí es como el tema de esta enseñanza, y lo veía primeramente de lo que yo pude haber vivido y desde lo que muchas veces se ve con los jóvenes dentro de la iglesia. Y yo quería decirte que tienes que tener cuidado con todos estos distractores que pueden estar ahí en tu iglesia. Mira, hay cosas que nos pueden desalentar. Te decía, es verdad que como joven tienes muchas capacidades, muchas cosas que puedes hacer, hay muchísimo para ti dentro de la iglesia, pero también debes entender que eres vulnerable. Los jóvenes son vulnerables, aún dentro de las congregaciones. Es muy fácil que un joven salga de la iglesia. A veces es más fácil que el joven salga de la iglesia que jóvenes lleguen. Hablando también ya de muchas cosas, ¿no? Hay ministerios que están centrados a veces de muy mala forma en los jóvenes, ceden ante a veces los caprichos de los jóvenes con tal de tenerlos ahí, ceden ante las formas del mundo, de los hombres. Los cultos de los jóvenes hoy pues no parecen todo menos cultos de adoración a Dios, de búsqueda de la palabra de Dios, de una convivencia en santidad. Hoy está muy trastornado. Pero también hay cosas que llegan a suceder en iglesias que aún pueden ser de creyentes, iglesias que si bien no son perfectas, pero que están buscando la voluntad de Dios. Y ese es el primer punto que tengo que decirte yo, joven, cuidado con la decepción. Es muy fácil ver jóvenes que salen de la iglesia por este motivo. ¿Por qué? Porque los pastores y los hermanos muchas veces no llenan sus expectativas. Y esto puede ser justificado o no. Pero debes de entender, joven, que la iglesia donde estás no es perfecta. Está en ese camino. Que los pastores y los hermanos no son perfectos. Que van a tener errores, que van a haber desacuerdos. Y mira, y esto no lo llevo en el punto general, porque tú vas a decir, no, pero es que por ejemplo un pastor que robó, y obviamente esas decepciones también pueden existir, pero aún así esas decepciones que pudieran ser justificadas, porque a veces llega a pasar, no deben de apartarte. Pero también hay otras que
las expectativas que muchas veces muchos jóvenes tienen de los hermanos, aún de los líderes, de los pastores, no son reales, ni siquiera muchas veces son bíblicas. Debes de entender que el pastor y los hermanos de la iglesia son hombres como tú, que están sujetos a las mismas debilidades que tú, que pueden tener buenos días y malos como cualquier otra persona. Y no estoy justificando, estoy queriendo llevarte a una madurez de carácter y espiritual en la cual cada uno de nosotros debemos de aprender a vivir, porque todavía ves personas jóvenes que se apartan de una iglesia porque pues ese día el hermano no lo saludó o le llamó la atención, o el pastor tal vez no le atendió su petición que tenía en ese momento. Cosas que a veces pasan por muchas situaciones y tú le quieres dar significados diferentes y a veces muy alejados a la realidad, y te decepcionas fácil y rápidamente y te apartas de la iglesia. No por nada la escritura, perdón, es que no, mosquillo por ahí me está molestando, no por nada la misma Biblia lo habla, y es uno de los textos que más se le habla a los jóvenes, pero que más desechan y que no lo tienen ahí a consideración. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Habla de la prudencia. Ahora, no pongas tus ojos, tu plena confianza en los hombres, que ese es otro punto. Dice la misma escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, del trono de Dios. Dice, pon tus ojos en Jesús, no en los hombres. Y esto hablo de lo más fundamental. No estoy diciendo que no puedas confiar en las personas, no estoy diciendo que no puedas ver el ejemplo de tus pastores, de tus hermanos, de tus líderes. Claro que está ahí. Pero así como está eso, también está el otro lado, y a veces el joven se decepciona bien rápido y se va. Es un distractor. O dices, bueno, pues yo voy a estar aquí, pero yo no voy a participar con ellos. Porque no, yo vi la otra vez que el hermano tal le habló feo a la hermana, y muchas veces es que yo veo en la iglesia que los hermanos son fríos, es que yo veo en la iglesia que los hermanos son muy amistosos, es que yo veo en la iglesia que los hermanos no cantan, es que yo veo en la iglesia que los hermanos saltan, o sea, siempre va a haber algo. Pero tú tienes que ver, o sea, tú te estás poniendo en un lugar que te corresponde o no. ¿Y los juicios que realmente estás haciendo son los correctos o quieres ir más allá? ¿O son cosas que realmente son fundamentales o no lo son? Ahora, a veces nos metemos más, ¿no? Hay personalidades diferentes, hay muchas circunstancias. El punto es que tengas una piel más dura. Y que tu valor está en Cristo y no está en los hombres ni en ti mismo. Y que entiendas que la iglesia es imperfecta, está en ese camino a la santidad, y que tanto yo como cualquier otro hermano o un pastor se puede equivocar. Ahora sí, hay a veces fallas dentro de las iglesias que tal vez te van a hacer salir de ella, pero no salir de la comunión con Dios, y en su momento tendrás que nuevamente pertenecer a otra iglesia. Sí, hay cosas que a veces pasan. Pero muchas otras, la verdad es que yo digo, no puede ser. ¿Dónde está el carácter cristiano? ¿Dónde está la firmeza en Dios? ¿Dónde está la hermandad? ¿Dónde está el amor genuino? ¿Dónde están esas cosas? Ese es un punto. Ten cuidado con la decepción. A veces no debería de ser. Y por eso vemos a personas que van de iglesia en iglesia. Y ya está, hace poquito me hablaba un joven de una hermana que estuvo en la iglesia, y me decía, es que ve lo que está poniendo. Y le decía, una hermana ya mayor de edad, le digo, parece una quinceañera, no te preocupes. Así como ahorita está hablando de sus pastores nuevos, así habló de nosotros cuando llegó, y que éramos los mejores y que tal, y que yo nunca había estado y nunca había visto.
Le digo, es inmadurez. Y al rato va a pasar algo, va a suceder algo, se va a decepcionar, y va a salir y así los ves. Es triste, es triste. Yo lo veo, así va, es como un enamoramiento de jovenzuelos. Y no estoy hablando, pero a veces los jóvenes son así, no se enamoran y se enamoran de la noche a la mañana, hacen amistades, dicen somos mejores amigos, somos como hermanos de sangre y tal, y al rato cualquier cosita se desentienden y ya, nunca más. Así. Cuidado con la decepción. Otro es, y este es bien preocupante, este falso intelectualismo en el cual a veces el joven encuentra, de repente ve esto. Y principalmente a qué me refiero, por ejemplo, la mayoría de ustedes está en el colegio, eh, y muchas veces las personas de su alrededor, y cuando empiezan a crecer, ves que los que ellos ven, a los que practican el cristianismo, hablando específicamente de nosotros, dicen, ustedes que ustedes, ellos son, o ellos son personas ignorantes. Entonces, cuando tú escuchas eso, dices, ay, no, no quiero decir que soy cristiano, porque van a pensar que soy ignorante. De hecho, pasa muchísimo que cuando llegas a la educación media superior, ves que se burlan y van en contra del pensamiento bíblico, en el cual, por ejemplo, tú has sido instruido. Lo tendrán a menos y tratarán de pisotearlo con ideas y argumentos que muchas veces, en su gran mayoría, no tienen mayor sustento. La mayoría de las veces son personas que creen que saben, pero en realidad no es así. Yo me acuerdo, a mí me pasó mucho en la universidad, tenía de hecho algún maestro de estos, de filosofía y de este tipo de materias. Me acuerdo mucho de uno que decía que decía, les voy a pasar mi correo electrónico para que me pasen sus archivos cuando sean tareas y todo. Y decía que su correo era algo así como come curas, no sé qué, no sé qué. Y ya lo vimos, lo apuntamos y volteó y dice, pues ¿saben por qué? Mi correo es así porque yo me dedico a eso. Dice, yo voy ahí especialmente pues él habla, la mayoría de las personas en nuestro país son de la religión católica, entonces pues iba con los curas y dice, y yo voy y les refuto. Y a veces los invito a foros y les digo y los hago quedar en ridículo una y otra vez. Y tú vas a encontrarte cuando hay todos estos debates que suceden en esta educación, te hablo de educación media superior, donde van y quieren destrozar los principios de Dios. Pero, por ejemplo, yo hoy que recuerdo tantas cosas, digo, es que no tenían fundamentos realmente. Pero estás expuesto a ello. Y si no tienes bases sólidas de tu fe, será algo que te mueva. Porque se tiene la falsa creencia de que el cristiano es ignorante y es todo lo contrario. Por eso, si lo vamos llevando aún a las enseñanzas anteriores, una de las cosas que te decía en una enseñanza anterior, te decía, es que tienes que prepararte, tienes que estudiar la Biblia, pero más a profundidad. Y no debe de darte miedo los cuestionamientos de las ideologías y de las filosofías, para nada. Mira, dice Proverbio 18.2, dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Y a veces es eso. La misma escritura, primera carta a los Corintios 3.19, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Tienes que tener mucho cuidado. Porque y ahí te vas a dar cuenta, o sea, es que tal vez no tienes bases sólidas, por eso viene lo del mundo, viene la sabiduría del mundo, el intelectualismo del mundo y dices, wow, no, sí tiene. Es como enseñan en la escuela, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza a hablar del origen del universo, del planeta, de nosotros, de los animales, y dicen, ¿no? Ay, bueno, pues está ahí
el creacionismo y estas teorías locas que dicen que todo lo generó un ente supremo. Y cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de teorías, como por ejemplo la teoría de la evolución, ellos ya lo dan como si fuera una ley o un postulado. Cuando aún si tú te metes a estudiar muchísimo más profundamente estos términos científicos y desde la ciencia te das cuenta que al final sigue siendo al igual una teoría. No es algo absolutamente para nada comprobable. Aunque muchos dan por sentado, porque dicen, digo, no me voy a meter en el tema, porque dicen que vieron y observaron esto, pero realmente que se pueda observar la evolución es una mentira. Pero si no estás fundado, vas a decir, no, pues sí, porque pues el mono, y lo ves, el parecido, y ves las manos, no, tiene más lógica. Y decir que un ser supremo que no vemos y no conocemos, y empieza eso, y empieza eso a ahondar en tu corazón. Y si no estás fundado vas a decir, no, es que sí, el que parece que está mal soy yo. Te estoy hablando de algún tema así, porque lo empieza a ver, por ejemplo, mi hija, ¿no? Y le decimos, es que es una teoría, hija, ni siquiera es algo realmente comprobado. Es una teoría como tal. Claro, ¿no? Siempre el pensamiento secular le va a dar más peso, va a ser más viable, más real lo que va en contra de Dios. Aunque Dios no va en contra de la lógica, Dios no va en contra del pensamiento, Dios no va en contra de la filosofía, Dios no va en contra de la ciencia. Eso es lo que el mundo cree, por eso te digo que hablan como si supieran, pero realmente no saben. Y tú estás expuesto a ello. Ese es el segundo. Y el tercero, que es un distractor y que te puede apartar, es los mismos cristianos con sus doctrinas de hombres. Cosas que son secundarias en la iglesia, que a veces le dan una mayor importancia y una mayor relevancia, y a veces no, a veces llego a pensar, es que estos hombres no tienen temor de Dios, porque se paran en una cámara así como yo y en un video dicen, es que si tu iglesia hace esto, salte de ella, sin realmente ver muchas veces muchas cosas que no puedes decirle a una persona. Yo me acuerdo muchísimo de un joven que estuvo mucho tiempo con nosotros, que él se fue a una denominación teológica que está muy de moda en nuestro tiempo, y él decía, es que no, es que esta iglesia no participa de estos postulados, de estas leyes, de estas ideas, de estos puntos. Y entonces pues no es una iglesia de Dios. Y yo decía, ¿en verdad? Porque yo he escuchado a muchos de estos que ellos no hablan así. Pero bueno. Y yo le decía, oye, pero ¿en verdad crees que es algo? No, sí, es que a mí Dios ya me dijo. Y lo sacaron. Otros jóvenes de la iglesia llegaron, le empezaron a hablar de estas cosas y lo sacaron. Yo fui a hablar y le dije, ¿es que estás seguro? O sea, yo creo verdaderamente que no es algo esencial. No, sí, que no sé qué, se fue. Bueno, a la fecha ya no está en ningún lugar. Y él decía que los del error éramos nosotros, que los que estábamos mal éramos nosotros. Cosas secundarias en la iglesia que a veces le dan mayor importancia, mayor relevancia. Y yo te voy a dar una alerta que yo he visto. Cuidado con los ministerios, con las iglesias, así te lo voy a decir con esta frase, que se dedican a pescar en peceras. Es decir, su obra evangelística consiste en ir a predicarles a otros cristianos de otras iglesias, pero que dicen, es que esto es realmente, tú en la iglesia que estás está mal, y esa es su obra evangelística. Jamás van y predican a gente inconversa. Es que es más fácil. Y hay muchas iglesias que en nuestro tiempo a eso se dedican. Y pastores que realmente yo veo que sin ningún temor dicen, salte, no. Y es más, a veces me han dicho de jóvenes que les escriben mensajes y le dicen, pastores, ¿qué pasó esto en mi iglesia? Tal, salte. Y yo decía, wow.
¿Y cómo sabe que realmente el joven está viendo correctamente? Está diciendo las cosas como realmente son. Bueno, para mí yo no se me hace como muy correcto. Digo, al final cada quien dará cuentas a Dios. Pero yo he visto muchos que son sacados por doctrinas secundarias de la iglesia y que se apartan. Y muchos jóvenes. Que es decir, que hoy ya no están. Entonces yo decía, ¿realmente iban hacia la verdad? Y muchos podrán justificar con muchas ideas, pensamientos y cosas, pero yo creo que no es la forma. Hay que tener mucho cuidado con esto. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Te lo leí en la versión más actual, primera carta a los Corintios 4:7, segunda carta a Timoteo, primera carta a Timoteo 4:7 y segunda carta a Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, encargándoles solamente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Y ahí tienes a las personas que están dentro de la iglesia, están incómodas en su iglesia, pero no, o sea, tan fácil que decir, bueno, o sea, yo quiero ir a una iglesia donde a mí me enseñen a vestirme de una forma, a mí me enseñen a no comer tales alimentos, a mí, bueno, tú vete. Ah, no. Y el problema es que te digo, estas iglesias van ellos y los convencen y le dicen, no, es que ellos están mal, tienes que sacarlos, tienes que correr por las almas de esas personas. ¿Verdaderamente? Y ellos y están ahí, no, yo me quiero ir, pero me quiero llevar a los más. O sea, es más, hasta la hacen de Espíritu Santo, ¿no? Y más, o sea, no estamos hablando aquí iglesias de la prosperidad, pues obviamente este tipo de iglesias, pues bueno, o sea, no, pues no son iglesias. Pero cada vez yo veo que hay personas que hacen su propia ideología de es que así es y esto así es así y si no si está afuera está mal. No, y por eso dicen, yo no recomiendo ninguna iglesia, yo no recomiendo esto, yo no recomiendo... No, pues no me recomiendan a ellos mismos. Yo pienso que eso es muy preocupante, muy delicado. Y cada vez hoy en día hay más de estos hombres que así se paran tan fácil y dicen, no, una iglesia en tal lugar bíblica, no hay. Una iglesia en la Ciudad de México bíblica, no hay. Una iglesia solamente las mías y las de mis cuates. Para mí eso es muy delicado. Hay cosas en verdad que no son fundamentales. Y que tú ves que en general las iglesias de muchas cosas participan diferente. Y ellos lo hacen y te digo, una de las características es esto, pescar en peceras. No hacen obra evangelística a los inconversos. No les dicen, no, ellos son, vamos a otras iglesias, vamos a otras denominaciones, vamos y vamos a sacarlos porque ellos están mal. Para mí eso es una alerta. Son distractores. Digo, sí, yo lo he visto y no tengo así que dijeras de, es que ya te llevo 30 años en el ministerio, tampoco llevo 5 pero tampoco llevo 30 pero aún en los 10 15 años, yo lo he visto. Y tú vas y le dices, oye, en verdad no, y te lo dicen con una seguridad y te tachan a ti de incrédulo, de inconverso, de muchas cosas. Y pasa el tiempo y es lo que y muchas veces son los que están de moda, ¿no? En el internet. Y van y abrazan y digo, ¿y realmente saben lo que implican? Veía unos que formaron un grupo, ¿no? Donde uno de los que de los que formaban ahí, no, es que nosotros somos los no sé qué. Y yo, pero pues ellos hablan de muchas cosas que ni siquiera en su propia casa ellos participan.
Entonces, nada más es seguir una moda, pero es dejar de seguir al Espíritu Santo de Dios. Porque no es tan fácil estar yendo de lugar en lugar, de iglesia en iglesia. Yo no lo veo para nada saludable. Cuando no es un propósito de Dios, cuando es que aquí cantan de esta forma, a mí no me gusta, no voy a donde a la otra donde sí cantan lo que es bíblico. ¿Realmente será? Muchos jóvenes así están. Y lo que no se dan cuenta es que están siguiendo al hombre. Tú, porque igual el hombre al que estás siguiendo, igual y él, si le pregunto, dice, no, pues es que yo no comparto esto, yo ni hago esto, yo ni pienso de esta forma. Tú eres el que te haces tu propio ídolo. Y sigues a los hombres y dejas de seguir a Dios. Y yo lo he visto, personas que se van y yo digo, es que tú tenías algo que hacer aquí. En verdad. No llegaste a este lugar por casualidad. Pero bueno, está bien. Mucho cuidado. Y no estamos hablando, eso sí lo tiene que tener bien claro. No estoy diciéndote, es que tú naciste aquí o tú llegaste aquí y aquí te quedas, aquí te mueres y no te puedes ir porque te maldecimos y te va a ir mal. No. Porque yo también he visto otros que se han ido y que no les ha ido mal. Eso es una verdad también. Pero hay otros que sí. ¿Por qué? Porque seguramente las razones fueron muy equivocadas por este tipo de prácticas. Yo no, o sea, menos de que sea, y aún a veces cuando llegan, no, es que pastor, yo estoy en la iglesia de la prosperidad, no, ok, mira, si yo les digo, si es verdad lo que tú me estás diciendo, sí tienes que tener mucho cuidado, pero ve a Dios y que Él te confirme, ve a Dios, si es verdad, si no está bien. Pero aún a veces ni siquiera a veces es motivo de salir. Tal vez Dios te va a usar ahí para ayudarles a corregir esa idea, esa forma. Pero es que es más fácil, no levanto un ministerio y que todos vengan al mío. Porque los demás no los puedo recomendar. Cuidado con eso. Cuidado con estos distractores, joven. En verdad. Hoy es más fácil que los jóvenes se vayan de las iglesias a que lleguen. La iglesia tendrá que hacer su parte, pero tienes que tener mucho cuidado con esto porque eres vulnerable. Claramente vulnerable. Tal vez te cueste trabajo entenderlo, discernirlo, porque nos cuesta. Cuando estamos en esos momentos, en esa edad, decimos, no, ¿cómo crees? Yo sé, yo entiendo, yo. En verdad que lo eres. Ten cuidado. Si Dios quiere, si Dios permite, nos vemos en la próxima enseñanza. Medita en esto. Dios te bendiga. Hasta pronto.